Continuando con el curso, en esta segunda sesión tenemos los temas que vamos a desarrollar para ya que a partir de la tercera sesión comencemos con a desarrollar ya el taller, pero antes de ello vamos a ver lo que es informaciones básicas. Bueno, en esta segunda sesión, como estamos viendo, vamos a ver tres ítems que son bastante básicos para el desarrollo del curso en sí. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, lo que es la estructuración del edificio, cómo debe estar configurado estructuralmente, y vamos a ver lo que es la densidad de muros, cómo determinar esa densidad de muros para no sobrepasarnos el límite que nos establece la misma norma mediante una expresión. Y también vamos a ver qué hacer en caso de que no tengamos no cumplamos con esa densidad mínima que nos pide la norma que debemos cumplir. Luego vamos a ver a nivel nada más de análisis y posterior diseño. No vamos a entrarnos a lo que es la dinámica estructural, sino que se les va a explicar de manera sencilla nada más lo que es un sismo moderado y un sismo severo y cómo es que aplicamos cada uno de ellos, ya que la norma, la E070, nos habla de análisis y diseño, pero teniendo en cuenta estos dos tipos de sismo, para que últimamente veamos el dimensionamiento de los elementos tanto en concreto armado como en albañilería. Entonces, este es el contenido que vamos a desarrollar en la segunda sesión y vamos a iniciar. Antes de empezar de lleno con estos temas, me quiero centrar o voy a continuar leyendo la norma, la E070, y en esta vez me voy a centrar en el artículo 11, que me habla de albañilería confinada, la cual, por ejemplo, vamos a leer, vamos a continuar leyendo, así durante el desarrollo del curso vamos a seguir leyendo todos los artículos en su gran mayoría para que podamos tener una extensión bastante completa de lo que es la lectura, interpretación y aplicación de la norma. Entonces voy a dar lectura y me dice que aparte de los requisitos especificados en el artículo 10 se debe cumplir lo siguiente. Vamos a revisar de qué nos habla el artículo 10. Me habla precisamente de procedimientos de construcción. Esto es bastante sencillo de entender. Si es que ustedes tuvieran alguna consulta que realizar, les pido por favor que la hicieran en el grupo respectivo. Yo en esta ocasión me voy a centrar a la lectura e interpretación del artículo 11. El artículo 11.1 me indica que se utilizará unidades de albañilería de acuerdo a lo especificado en el artículo 5.3. Si revisamos el artículo 5.3, me va a hablar de limitaciones del uso de las unidades de albañilería para la construcción de los muros, dependiendo de la zona en donde yo me encuentre. Por ejemplo, aquí yo tengo el tipo de ladrillo que puedo yo utilizar dependiendo de la zona y que está en función al número de pisos. Por ejemplo, para las zonas sísmicas 2 y 3, bueno, la norma, la E070 todavía no se ha actualizado con la actual norma que recientemente se aprobó, pero sí nos es posible todavía aplicarla, ya que las zonas sísmicas 2 y 3 corresponderían prácticamente a las zonas sísmicas 3 y 4 de la actual norma, que son zonas que tienen alta sismicidad. Por lo tanto, por ejemplo, para muros portantes, me dice, o edificios, perdón, muros portantes en edificios de 4 pisos a más, me indica la norma que ladrillos sólidos artesanales, esos que conocemos y que comúnmente hemos visto en cualquier construcción, me dice que no debo utilizar o me recomienda no utilizar ese tipo de ladrillos para edificaciones en albañilería consistentes en 4 pisos a más. Entonces, de acuerdo con la norma,
en zonas altamente sísmicas no vamos a utilizar este tipo de ladrillos. Para edificaciones de 1 a 3 pisos me dice que sí, pero solamente, pero me vuelve a limitar. Creo que aquí hay una redundancia respecto a esta fila, en la cual me dice que sí puedo trabajar con ladrillos sólidos artesanales, pero solamente hasta un número de 2 pisos. Entonces debemos tener muy en cuenta esta tabla para nosotros sustentar el tipo de unidad de albañilería que nosotros vamos a utilizar. Y para la zona sísmica 1, bueno, como es una zona de bajo riesgo sísmico, no tenemos, ahí prácticamente rara vez van a llegar los sismos, el efecto del sismo a esa zona, o nunca prácticamente se van a dar los sismos en esa parte. Es que sí me está permitiendo la construcción de edificios en albañilería con este tipo de unidad de unidades sólidas hechas de manera artesanal. Esta limitación está dada porque precisamente como son hechas artesanalmente no se puede garantizar la calidad de de todas las unidades, por lo cual me estaría ocasionando de que no todos los muros se podrían diseñar de la manera como nos va a indicar la norma. Entonces es por eso es que nos está limitando. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo un asterisco aquí, asterisco cuya descripción se encuentra aquí debajo de la tabla, y me dice que las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas con el respaldo de un informe y una memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil. Entonces, en caso de que nosotros tengamos edificaciones de 4 pisos a más, pero a pesar de que la norma me indica de que yo no puedo utilizar este tipo de unidades, en caso de que yo tanto en los planos como en el documento que yo sustente logro demostrar de que con unidades sólidas artesanales, de acuerdo con todo lo que me indica la norma, yo demuestro de que el diseño de los muros es bastante satisfactorio. Entonces yo puedo utilizar este tipo de unidad de albañilería a pesar de que la norma no me lo indica. Entonces esa es la excepción que me está dando aquí eh, esta tabla número 2 de la norma técnica de edificación E060. El resto de interpretación también va de la misma manera como acabamos de dar lectura en este caso. En este caso solamente me estoy basando a estos dos tipos de unidades, ya que para el caso de albañilería confinada solamente lo vamos a hacer con estos dos tipos de unidades de albañilería. Entonces es por eso que me estoy basando solamente en esta fila. Y si les estoy explicando también la excepción que nos está dando aquí la norma. Entonces, nosotros como en en el desarrollo de este curso, de acuerdo con la información que se les ha brindado en este documento de curso de albañilería confinada, ETAPS y SAFE, ustedes si ya le dieron una lectura se habrán dado cuenta de que el proyecto que vamos a desarrollar es un proyecto de edificación de 4 pisos. Entonces estaríamos, y cuya zona en donde vamos a construir es una zona altamente sísmica. Yo estoy suponiendo para la ciudad de Cajamarca, y esta tiene zona sísmica asignada de 4, y por lo tanto, aunque tiene algunas partes de 3, pero vamos a trabajar, o perdón, tiene asignación de 3, y como nos encontramos en una zona altamente sísmica y nuestra edificación es de 4 pisos, me está indicando que yo no puedo utilizar unidades sólidas artesanales. Sin embargo, vamos a aplicar esta excepción que tenemos aquí abajo, y vamos a demostrar que con unidades sólidas para el proyecto que tenemos, los muros que vamos a diseñar van a estar cumpliendo con todos los requisitos que exige la norma. Entonces vamos a hacer esa excepción
en este curso, de tal manera que se vea más completo para no aplicar de manera directa todo lo que tenemos aquí. Entonces, hecha esa aclaración, tenemos entonces la aclaración para el artículo 11.1. El artículo 11.2 me dice que me habla sobre conexiones de columnas con los muros en sí. Me dice que la conexión columna albañilería podrá ser dentado o a ras y me da dos condiciones. En el caso de emplearse una conexión dentada, la longitud de la unidad saliente no excederá de los 5 centímetros y deberá limpiarse de los desperdicios de mortero y partículas sueltas antes de vaciar el concreto de la columna de confinamiento. ¿Esto a qué se refiere? Voy a entrar a este archivo y voy a dibujar un muro portante en base a esta estructuración que yo tengo aquí. Voy a escoger cualquier muro, por ejemplo, a ver, vamos a escoger este muro, por ejemplo. Este muro tiene una longitud total vamos a medir qué distancia tenemos. Tenemos una longitud total de 1,85. Aquí voy a dibujar una línea horizontal de distancia de longitud 1,85 y hacia arriba la altura de piso a piso, tal y como tenemos en la descripción del proyecto en el archivo que se les ha entregado. La altura de piso a piso es de 2,80, 2,8. Voy a completar un rectángulo, o en su defecto voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a pasar a dibujo y anotación. Voy a dibujar un rectángulo de esta forma. Voy a intentar copiar propiedades. De esta manera voy a dibujar de una vez también lo que es esta distancia de los muros, o perdón, de las columnas de confinamiento. Este muro es de 25 y la columna aquí es de 15 por 15. Punto 25, 280. 0.15, 280. De esta manera vamos a copiar propiedades y voy a moverme, voy a cortar la distancia del muro. Aquí voy a completar de esta manera y aquí voy a tener yo una losa de 17 centímetros de esta manera. La viga no la voy a dibujar, solamente voy a dibujar la losa, solamente para referenciarme nada más, y voy a dibujar también lo que es la viga solera. Entonces así es como quedaría nuestro muro. Vamos también a
hacerlo de esta forma. Aquí vamos a recortar. Y quedaría de esta forma. Aquí abajo obviamente también vamos a tener lo mismo. Y obviamente hacia abajo también tendríamos lo mismo, pero voy a trazar una línea de recorte. También voy a trazar una línea por aquí. De esta forma. Entonces ahí yo tendría este pedazo de muro. Bueno, hacia arriba también vamos a dibujar. Vamos a dibujar para tener más a detalle. Digamos que sea de esta manera. De esta manera. De esta forma. Y por ejemplo voy a copiar estos ladrillos. Y los voy a ubicar por aquí. A ver, antes de continuar, las longitudes de ladrillo con las que yo estoy trabajando en esta ocasión tiene longitud de 23 centímetros por 9 centímetros, que son medidas aproximadas de un ladrillo artesanal. Vamos a hacer de esta manera para ser más ilustrativos. Por ejemplo, aquí me está sobrando, vamos a cortarlo. Vamos a copiar hacia arriba la distancia de la junta, el espesor de la junta. Le estoy trabajando con 0.1 centímetro y medio, 0.015 esta distancia. Y además siguiendo la regla de constructibilidad en albañilería, debe ir de esta manera. Vamos a copiar de tal manera que completemos toda la altura. De esta forma. Y de acuerdo con lo que nos dice aquí, ahora sí vamos a
a revisar el ítem A, que me dice sobre las conexiones de columna. Esto se refiere ya sea de columna de confinamiento o columna estructural, y llámese columna estructural a las columnas de pórticos resistentes a momentos. Esto me refiero a lo siguiente. Vamos a ir aquí a este plano. Por ejemplo, aquí yo por ejemplo tengo esta columna de pórtico, tengo la columna, y vamos a ver más adelante que vamos a ver la necesidad de incorporar también aquí una columna. Entonces aquí yo voy a tener unión de columna con muro, con albañilería. A eso se refiere. Aquí al otro lado también obviamente tenemos lo mismo. Vamos a ver ello. Me dice que cuando empleemos conexiones dentadas se refiere a de que mi columna va a ser construida de la siguiente manera, de que yo voy a tener mi columna de esta forma, y el concreto de la columna va a entrar en estos espacios que se les está enmarcando de color rojo. En todos estos espacios va a entrar el concreto de la columna. Ahí nosotros tendríamos una conexión dentada. A eso se refiere la norma cuando me habla de conexiones dentadas, pero me dice que esa distancia de la dentadura debe ser menor o igual a los 5 centímetros. Pues en este dibujo que estamos haciendo, para ser explícitos, vamos a revisar si es que tenemos una distancia de 5 centímetros, o de lo contrario tendríamos que meter pedazos de ladrillos. En estos momentos tengo una distancia de 12.25 centímetros, cosa que no estamos cumpliendo con las especificaciones mínimas que me da la norma. Por lo tanto, entonces voy a hacer lo siguiente: voy a trazar una línea desde aquí, una distancia de 0.05, y voy a copiar este pedazo de ladrillo de esta manera y lo voy a reducir, y así es como yo tendría mi muro. Aquí a este lado también haría lo mismo, 0.05, copio y hago esto. Entonces, en el caso de que mi unión sea dentada, yo tendría que completar con estos pedazos de ladrillo de esta manera. Y mi columna iría de la siguiente forma. Entonces yo voy a borrar, digamos, por ejemplo, a ver, voy a seleccionar de esta manera, y a ver, voy a borrar también este. Voy a dibujar una polilínea, y mi muro iría para esta conexión dentada de esta manera, completándolo de esta forma. Así vamos a hacer hasta que completemos la altura.
Vamos a hacerlo hasta aquí. Voy a completar hasta acá. Y aquí también voy a dibujar una línea de esta manera. Entonces, ahora si selecciono esta línea, esta de acá, esta otra, y voy a moverlo, digamos, una distancia de 5 metros, y voy a generar una polilínea cerrada con el comando boundary. Veo que es la abreviación del comando, otra vez enter, selecciono un punto interior de esta figura cerrada que he generado, y ya tendría entonces el borde que yo acabo de generar. Regreso a los 5 metros, ya tendría entonces mi muro. Hacia el otro lado también tendríamos prácticamente lo mismo. Voy a borrar esto y voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace un momento aquí en la parte izquierda. Voy a cortar el video hasta aquí y vamos a continuar ya con esta parte ya incorporada. A ver, ahí entonces tengo el modelo terminado. Me tomé la libertad de colocarle el achurado y completar también en las partes tanto superior como inferior. Entonces este primer ítem que tengo aquí en el artículo 11.2, que me habla en caso de cuando construyamos el muro de manera dentada, cuya conexión sea dentada, nosotros debemos tener que esa dentadura no debe exceder los 5 centímetros, y que además me dice que constructivamente se debe limpiar de mortero, o sea que en estas partes podríamos tener que de repente se ha regado el mortero que me ha servido para unir las unidades de albañilería y formar el muro. Es que me dice que yo lo debo tener limpio. Esto porque el mortero tiene una calidad y el concreto de la columna tiene otra calidad. Entonces, para no tener esta interferencia y también garantizar de que la dentadura sea precisamente llena en toda su amplitud en el espacio que se tiene, es que para evitar problemas de, de juntas aquí, de que se me genere, digamos, una manera inapropiada de la unión entre el muro con la columna, es que la recomendación es que se limpie los morteros que se hayan regado por aquí. Entonces, esa es la aclaración que tendríamos para el ítem A en el artículo 11.2. Ahora para para el ítem B del artículo 11.2 me dice que en caso de emplearse una conexión a ras deberá adicionarse chicotes o mechas de anclaje. Esto de chicotes o mechas de anclaje se refiere a que debemos incorporar barras de refuerzo, barras de acero con diámetro mínimo, por ejemplo de 1/4, y me dices algo que exista refuerzo horizontal continuo compuestos por varillas de 6 milímetros o de 1/4. Bueno, el 6 milímetros es menor a 1/4, es un poco menor, que penetren por lo menos 40 centímetros al interior de la albañilería y 12.5 centímetros al interior de la columna, más un doblez vertical de 90 grados de 10 centímetros, y me da una razón de cuantía que yo puedo utilizar. Entonces, en caso de tener conexiones a ras, eso de la conexión a ras se refiere a lo siguiente. Yo aquí tengo a la derecha, tengo el muro con conexión a ras. Entonces podemos ver la diferencia que existe entre el uno y el otro.
En caso de nosotros tener, me dice, este tipo de, en el caso de que nosotros construyamos el muro de esta manera, me dice de que debo utilizar barras de 6 milímetros o en su defecto de un cuarto, y me dice que penetren por lo menos 40 centímetros. Entonces vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, yo podría colocar, digamos aquí, a partir de aquí hacia adentro sería una distancia de 40 centímetros, que es la distancia mínima. Ahora voy a pintar de un color, voy a colocar este color de esta manera. Bueno, y me dice, a ver, bueno, vamos a colocar lo mismo hacia el otro lado, de esta forma, y me dice que penetre por lo menos 40 centímetros al interior de la albañilería y 12.5 centímetros al interior de la columna. Vamos a ver, aquí a la derecha, por ejemplo, tendría yo a partir de aquí una distancia dentro de la columna, sería 0.125, y con un doblez de 0.10. De esta manera. Hacia la derecha tendría 0.125 y un doblez de 0.10. De esta forma. Así es como tendríamos nosotros el refuerzo para el muro con conexión a ras con la columna. Entonces, en cuanto a la cuantía, me está diciendo que debo tener una cuantía consistente en 0.001 o mayor o igual a 0.001. Esto se refiere a que, por ejemplo, el área de acero que yo necesite entre el espesor del muro por esto multiplicado por el espaciamiento del refuerzo debe ser mayor o igual a 0.001. De esta manera, el área de acero es lo que yo busco, el espesor del muro yo lo conozco, y este espaciamiento también yo lo puedo conocer, ya que aquí en el AutoCAD ese espaciamiento para mí puede estar regido en función al número de hileras. Por ejemplo, aquí mi espaciamiento sería, digamos, este. Vamos a medir qué distancia tenemos. Tendría, por ejemplo, una distancia de 0.20 de 20 centímetros. Entonces, por ejemplo, haciendo un cálculo, yo tendría que, despejando el área de acero, tendría 0.001 por el espesor, que sería de 13 centímetros. Se trabaja con el espesor efectivo, y por el espaciamiento, que sería 20 centímetros, obtendría yo un área de 0.26 centímetros cuadrados como mínimo. Vamos a ver qué área me cubre este diámetro de 6 milímetros. Vamos a verlo. 6, a ver, pi por 0.06, perdón, 0.6
centímetros al cuadrado sobre 4, tengo yo un área de varilla de 0.28. De esta manera. Entonces, como vemos, nos bastaría colocar nada más barras de 6 milímetros. Veamos la de un cuarto a cuánto equivale. Pi igual a pi por 2.54 sobre 4 al cuadrado sobre 4 me da un área de 0.32 centímetros cuadrados, es un poco mayor. Entonces con este diámetro de barra de 6 milímetros, con un phi de 6 milímetros estaría más que suficiente. Para cubrir esta demanda de acero. Vamos a ver, por ejemplo, suponiendo que es cada 3 hiladas, vamos a requerir un área de 0.39. Revisemos, por ejemplo, cada 4 hiladas requeriríamos una demanda de acero de 0.52 y una varilla de 6 milímetros me da un área de 0.28. Entonces, de manera sistemática, a cada 4 hiladas yo podría colocar refuerzo consistente en dos barras, en dos varillas de diámetro de 6 milímetros. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esto y voy a ver, voy a seleccionar voy a mover esto 5 metros y voy a unir las barras. Entonces ahora sí, nuevamente 5 metros, selecciono las barras y voy a desplazarme, a ver, 1, 2, 3, 4. Aquí iría mi primer refuerzo y a otros 4, 1, 2, 3, 4 tendría el segundo, 1, 2, 3, 4 tendría el tercero, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bueno, aquí podríamos colocar también y quedaría de esta manera. Así es como nosotros reforzaríamos el muro para una conexión a ras. Esto sería a ras y esto sería cuando el muro tiene conexión dentada con la columna. Creo que ya se sobreentiende el porqué de que acá no se coloca el refuerzo. Es debido a las dentaduras. En cambio aquí se está colocando porque no se tiene esa fijación de la columna con el muro en sí, y se está colocando el refuerzo para ayudar a fijar el muro con la columna. En cambio acá ya no se está colocando porque ya se tiene esa conectividad. Entonces así es como nosotros vamos interpretando la norma. Seguimos revisando. Esto del artículo 2.8 me habla sobre el refuerzo. El artículo 11.3 me indica que el refuerzo horizontal, cuando sea requerido, esto de que cuando me dice que sea requerido, se refiere a de que
dependiendo del número de pisos y del análisis que nosotros realicemos, vamos a verificar si es que vamos a necesitar o no estos refuerzos. Pero ya estamos viendo, en caso de que se necesiten, cómo es que deberían ir. Y me está dando las mismas condiciones que yo tenía en el ítem B del artículo 11.2. Será continuo, me dice, y anclará en las columnas de confinamiento 12.5 centímetros con gancho vertical de 90 grados de 10 centímetros. Entonces, a diferencia de este ítem B, me dice que el refuerzo debe ser continuo. A esto se refiere a de que ya no debo recortar las barras, sino que deben ir de manera unida, de esta manera. Así es como iría el muro reforzado en caso de que, de acuerdo con el análisis, se requiera la utilización del refuerzo horizontal en los muros de albañilería confinada. Siguiente tengo lo referente a los estribos a emplear en lo que son las columnas de confinamiento. Me dice que deberán ser cerrados a 135 grados, pudiéndose emplear estribos con 3/4 de vuelta adicional, atando sus extremos con el refuerzo vertical, o también sunchos que empiecen y terminen con un ancho estándar a 180 grados doblado en el refuerzo vertical. Vamos a interpretar esto. Todo esto corresponde a lo que es detallado, pero es importante que se dé lectura para que ya cuando hagamos la parte de diseño ya entendamos a todo lo que se viene. Por ejemplo, aquí voy a dibujar arroba la columna de punto 25, por ejemplo. El recubrimiento es de 2 centímetros, punto 02. Con estribo, suponiendo que el estribo es de 1/4 o de 6 milímetros, punto 006, de esta manera. En cuanto al estribo que me habla con dobleces, estribos cerrados a 135 grados, se refiere a lo siguiente: de que yo, supongamos que yo aquí empiezo a doblar mi estribo de esta manera, y cuando termine, el doblez que debo hacer yo me dice que es a 135 grados. Esto debido a que si yo hago la medición en este sentido, voy a tener un ángulo de 135 grados, ya que este gancho debe ir orientados hacia el centro, o en su defecto en un ángulo de 45 con la esquina, de 45 grados con la esquina a la cual se encuentra referenciado. Entonces, si yo sumo, yo aquí tengo 90 grados más estos 45 grados, me va a dar un valor total de ángulo de 135 grados. Entonces, así es como tendríamos nosotros esta interpretación. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar una línea parece que se me colgó el AutoCAD. Ángulo de 135 grados, por ejemplo.
bueno, en este caso me está midiendo, el ángulo que me está midiendo es de esta manera, pero yo necesito al revés, ángulo de menos 135, y tendría entonces en esta dirección. Digamos, vamos a colocarlo, digamos, a ver, parece que de nuevo el AutoCAD se me... Voy a hacer un mirror. De esta manera, así como yo tendría dispuesto mis estribos para esta primera condición. La segunda me habla de 3/4 de vuelta adicional. Entonces, por ejemplo, para esta misma columna yo voy a tener, yo tengo que, hasta aquí es una vuelta, y a partir de aquí empieza 1/4 de vuelta, 2/4 de vuelta, y hacia el otro extremo también hacemos 3/4 de vuelta. Y me dice que el doblez de este refuerzo al final debe ir hacia el refuerzo que yo pueda tener, el refuerzo que yo pueda tener, digamos, aquí en las esquinas, el refuerzo vertical. A eso se refiere la E070 cuando me habla de dobleces de 3/4 de vuelta adicional. Y en cuanto a los unchos, se refiere a de que yo voy a tener el refuerzo que va a venir de esta manera, pero va a ir en altura. Conforme vayamos avanzando en altura, vamos a ir teniendo el estribo, pero sin recortarlo, o sea, sin tenerlo así por pedazos como lo tenemos aquí, sino que iría de manera continua en la altura. A eso se refiere. Y que también me dice de los debo tener doblados a 180 grados y anclados al refuerzo vertical, así de la misma manera como hemos visto hace un momento, para el caso de los 3/4 de vuelta adicional. Seguido eso me dice que los traslapes del refuerzo horizontal, bueno, esto ya es, lo vamos a ver más adelante, cuando ya veamos la parte de constructibilidad, pero de una vez hay que hacerlo. Los traslapes del refuerzo horizontal o vertical, tanto para columnas o como vigas soleras, tendrán una longitud igual a 45 veces el mayor diámetro de la barra traslapada. No se permitirá el traslape del refuerzo vertical en el primer entrepiso y tampoco en las zonas confinadas ubicadas en los extremos de las soleras. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Tanto de soleras o de columnas. De que aquí en estos encuentros, aquí yo tendría el extremo de la columna y también sería el extremo de la solera, de la viga solera. En estas partes, ni cercanas a ellas, no son permitidos los traslapes. Entonces, los traslapes estarían solamente dados en las partes, digamos, centrales de tanto columnas como de soleras. Así es como deberíamos traslapar, no en los encuentros ni cerca de los encuentros.
Lo siguiente me habla sobre la calidad del concreto, la calidad mínima del concreto con la que vamos a diseñar nosotros nuestros elementos de confinamiento. Será esta de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. La mezcla deberá ser fluidas con un revenimiento del orden de 12.5 centímetros. Esto tiene que ver con el ensayo del cono de Abrams que se realice para esta calidad de concreto, medida en el cono de Abrams en las columnas de poca dimensión utilizadas como confinamiento de los muros en aparejo de soga. Esto se refiere a las columnas pequeñitas de 15 centímetros de espesor. El tamaño máximo de la piedra chancada no debe exceder la media pulgada. Entonces, para efectos constructivos debemos tener en cuenta todo esto que la norma nos está hablando para el caso de lo que es albañilería confinada. Sigo leyendo y me dice que el concreto de las columnas de confinamiento se vaciarán posteriormente a la construcción del muro de albañilería. Esto es consistente con lo que se les explicaba anteriormente. Que se les dijo anteriormente que primero se construían los muros y luego las, las columnas para el caso de un sistema en albañilería. El ítem 11.8 me indica que las juntas de construcción entre elementos de concreto serán rugosas y humedecidas y libres de partículas. Para garantizar, esto de que me dice que deberán ser rugosas para garantizar o para reforzar la unión entre elementos, humedecidas debido a que si el elemento está seco, al momento de vaciar el concreto, este le va a absorber agua al concreto y va a ocasionar de que el concreto en esas zonas se, se queme más rápido, se queme y trate de fraguar más rápido, por lo que ahí en esas partes en donde no se humedeció vamos a tener que el concreto va a tener una textura bastante débil. Si ustedes le pasan, digamos, por ahí algún objeto duro por ahí, el concreto por ahí en esa zona se va a despedazar fácilmente. Y eso es debido a que no se humedeció el, la superficie en donde vamos a colocar el concreto, debido a las indicaciones que se les está dando. Y libre de partículas sueltas, esto también para que garantizar la unión entre elementos. La parte recta de la longitud del anclaje del refuerzo vertical deberá penetrar al interior de la viga solera o cimentación. No se permitirá montar su doblez directamente sobre la última hilada del muro. ¿Esto a qué se refiere? De que, por ejemplo, cuando yo tenga el refuerzo del, de este muro, suponiendo que hasta aquí tengo el límite, más arriba ya no tendría muro, yo puedo dibujar. Ahora vamos a dibujar ese refuerzo. Voy a copiar nada más esta línea. Me dice de que la última hilada del muro sería esta. Sería esta que se les está marcando. Entonces, el refuerzo para la columna no debe terminar, digamos, aquí, sino que debe penetrar la viga solera. Y la viga solera, en este caso, se le estaría tocando como todo esto que se les está enmarcando. Esta sería toda la viga solera. Entonces me habla la norma de que yo debo hacer ingresar el refuerzo, digamos hasta acá, y que además cuando le hagamos un doblez, vaya
digamos, con su doble reglamentario, de esta manera. Y hacia el otro lado del refuerzo también tendríamos prácticamente de esta manera. Así es como iría dispuesto el refuerzo para esta columna. En caso de que aquí arriba ya no tengamos muro, aquí tendríamos, en el caso de que aquí sería el tope. Así es como iría el refuerzo vertical en esa columna. A eso se refiere esta parte del 11.9. 11.10 me dice que el recubrimiento mínimo de la armadura medido al estribo será de 2 centímetros. Es lo que acabamos de hacer hace un momento en parte del detallado de los estribos en la columna. Cuando los muros son tarrajeados, y 3 centímetros cuando son cara vista. Eso se refiere al acabado. En este caso nosotros vamos a diseñar los muros con la condición de que luego estos van a ser tarrajeados. Se les va a colocar una capa de tarrajeo, por ejemplo, así como tenemos aquí. Tengo yo las secciones de los recortes de los muros y tengo aquí una pequeña capa que me representa el tarrajeo. Entonces así, esta es la manera en cómo nosotros vamos a diseñar y vamos a construir en este curso. Entonces eso fue todo lo que se les quiso indicar en cuanto a lo que es algunas especificaciones generales para lo que es albañilería confinada, tanto para tener en cuenta al momento de diseñar como para la construcción. Entonces ahora sí vamos a empezar ya con lo que es el, el temario del curso de la sesión número 02. Para esto debemos referirnos al capítulo 6, que me habla precisamente de estructuración, en la cual primeramente me habla sobre estructuras con diafragma rígido. Vamos también a dar lectura para comprender un poco mejor de lo que la norma nos especifica. Me dice que debe preferirse edificaciones con diafragma rígido y continuo, y me da una cierta explicación. Me dice que edificaciones en las que las losas de piso, el techo y la cimentación actúen como elementos que integran a los muros portantes y compatibilicen sus desplazamientos laterales. Entonces debemos tener en cuenta de que tanto las losas de piso como la misma cimentación garanticen el comportamiento de un diafragma rígido. Más adelante vamos a ver aquí en esta misma parte de que me tengo una especificación de que la misma cimentación debe constituir un diafragma rígido. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver esa afirmación. Aquí en la segunda parte me dice que me habla sobre cuándo considerar un diafragma rígido en cuanto a lo que es geometría. Me dice que podrá considerarse que el diafragma es rígido cuando la relación entre sus lados no excede de 4. Esto se refiere a que el cociente entre la longitud y el ancho de la viga, perdón, de toda la construcción en la cual yo tenga la losa, debe ser mayor, o perdón, debe ser menor que 4. Si yo tengo esta condición, voy a poder garantizar un comportamiento de diafragma rígido. Esto nada más en cuanto a medidas, en cuanto a geometría. Se deberá considerar y evaluar el efecto que sobre la rigidez del diafragma tienen las aberturas y discontinuidades en la losa. Esto es de que si es que tenemos nosotros aberturas, así como por ejemplo tenemos aquí en este archivo,
Por ejemplo, en este archivo tenemos aberturas de acuerdo con la arquitectura, entonces también las hemos modelado para considerar también ese efecto, el efecto de las aberturas en todo lo que es la losa que estaría conformando un diafragma. En cuanto a las medidas, por ejemplo, voy a ubicar el cursor del mouse aquí. Yo tengo, fíjense aquí abajo, yo tengo una distancia de 935 por 1359. La longitud sería 13.59 o 13.6, hay que colocarle, ya que aquí tengo esta distancia 13.78, hay que colocar un promedio, y 935 ancho de 9.35. Entonces L sobre B sería igual a 1.45. 1.45 es menor que 4, por lo tanto, en cuanto a geometría, puedo decir de que todo esto puede ser un diafragma rígido. Eso nada más en cuanto a geometría. Pero ahora, en cuanto a lo que es el comportamiento en sí de la losa, para nosotros garantizarle un diafragma rígido, el diafragma rígido es un objeto que tiene como función transmitir todas las cargas que recibe la losa, todas las cargas que recibe la losa, transmitirlas de manera equitativa a todos los elementos. Y al transmitirlas de manera equitativa a todos los elementos, estos deben comportarse eh, en cuanto a desplazamientos o distorsiones de la misma manera en una dirección. ¿Y a qué me refiero con esto? De que si yo, por ejemplo, en este punto yo tengo un desplazamiento, digamos, de 1.2 milímetros, por ejemplo, 1.2 milímetros, en este punto yo también debo tener al menos el mismo valor, o un valor más o menos cercano. Y digo más o menos cercano porque eh, no podemos al 100% garantizar de que el centro de masas se encuentre en el mismo lugar, en la misma ubicación que el centro de rigideces. Entonces nosotros debemos garantizar ese comportamiento de diafragma rígido. Ya la norma nos da solamente la medida geométrica que debemos considerar para tener en cuenta un diafragma rígido, pero en cuanto a términos estructurales debemos garantizar este comportamiento. Y para eso, por ejemplo, en el caso de construcciones en albañilería, nosotros debemos enlazar cada uno de los muros que van a ser estructurales o portantes. En este caso, hablando en términos de albañilería, muros portantes debemos enlazarlos nosotros con vigas que conecten a cada uno de los muros. Esto con el objetivo de garantizar la conectividad de el diafragma rígido, ya que como un muro es bastante rígido respecto de la losa, que en este caso sería un elemento plano, que es bastante flexible, tiene una rigidez bastante flexible respecto al muro, es que yo, para garantizar la correcta transferencia de fuerzas que recibe el muro, la transfiera, digamos, hasta este punto, es que yo debo conectar este muro, por ejemplo, hacia este otro muro.
para que todo el esfuerzo que está absorbiendo este muro lo disipe hacia la viga y esta viga le transfiera el mismo movimiento que yo tengo aquí, le transfiera también hacia este otro extremo. Entonces, todo ese comportamiento nosotros debemos garantizar en cuanto estructuralmente hablando estamos respecto de lo que es el diafragma rígido. Y es por eso que también aquí en el documento que tenemos hablamos también sobre los requisitos de la concepción de diafragma rígido bajo las condiciones que se les acaba de hablar. Por ejemplo, yo aquí tengo en esta figura 2.2 mi muro de mampostería. Entonces, si es que este elemento, o perdón, si es que esta losa que yo tengo aquí arriba es un diafragma rígido, eso quiere decir de que el desplazamiento que yo tenga en este punto debe ser al menos en lo más posible el mismo que yo tenga en este punto, ya que todo, como la misma palabra lo dice, como es rígido, debo garantizar de que, obviamente repitiendo, todo sea rígido. Por lo tanto, si yo tengo aquí un desplazamiento, aquí yo debo tener el mismo desplazamiento. Y eso, ¿cómo lo logro? Colocando estas vigas. Vigas que van a acoplar a estos muros. Van a cumplir la función de acople a los muros debido a que van a servir para transferir de la mejor manera posible todo el esfuerzo que se genera aquí lo transfiera también hacia el otro lado y de esta manera repartir de manera equitativa eh, los esfuerzos en los elementos de acuerdo con la rigidez que tenga cada uno. Entonces, esos son los requisitos que nosotros debemos cumplir para tener nosotros la garantía de que si es que geométricamente nuestra losa o nuestro piso puede llegar a cumplir la función de diafragma rígido, pero no solamente sería en cuestión de geometría, sino que también debemos garantizar en cuestiones estructurales. Entonces, adicionando a lo que aquí nos dice la norma, debemos tener en cuenta todo ello que se les acaba de indicar. Una demostración de ello vamos a ver al momento de que veamos el modelamiento de este edificio. Y eso lo vamos a ver más claramente cuando veamos aquí en este punto, en esta parte. El artículo 14.3 me dice que los diafragmas deben tener una conexión firme y permanente con todos los muros para asegurar que cumplan con la función de distribuir las fuerzas laterales en proporciones a las rigideces de los muros. Eso es lo que se les acaba de decir. Además de que cumplan la función de arriostres horizontales. Entonces, es exactamente lo mismo que se les acaba de indicar aquí con la explicación en esta figura. Seguido me dice que los diafragmas deben distribuir la carga de gravedad sobre todos los muros que componen a la edificación. Entonces, si que me está diciendo de que el diafragma debe tener la función de distribuir de manera uniforme a todos los muros, es que de acuerdo con esta afirmación yo debo trabajar con eh, losas llenas, pero también me permite utilizar losas aligeradas. Voy a seguir leyendo. Me dice que con los objetivos principales de incrementarles su ductilidad y su resistencia al cortante. No sé si ustedes habrán visto el diseño de las columnas, pero a mayor carga vertical que tengamos, se incrementa de manera progresiva también la resistencia al corte de las columnas. Algo muy similar sucede también con los muros portantes. En consecuencia, me dice, es recomendable el uso de losas macizas o aligeradas armadas en dos direcciones. Pero aquí yo tengo una salvedad. Me dice que es posible el uso de losas unidireccionales siempre y cuando los esfuerzos axiales en los muros no excedan el valor indicado en el artículo 19. Esta parte de cuando los muros no excedan el valor indicado lo vamos a ver ya cuando hagamos la parte de diseño.
En estos momentos todavía estamos viendo la parte teórica, la parte prácticamente introductoria. Los diafragmas formados por elementos prefabricados deben tener conexiones que permitan conformar, bueno, esto es para elementos prefabricados, conformar de manera permanente un sistema rígido que cumpla las funciones indicadas en los artículos 14. Esto habría que ver todas las especificaciones que tendríamos para elementos prefabricados. Eso ya nos lo da el fabricante. La cimentación debe constituir el primer diafragma rígido, es lo que estamos hablando al inicio, en la base de los muros, y deberá tener la rigidez necesaria para evitar que asentamientos diferenciales produzcan los daños en los muros. Nosotros cuando hagamos el diseño de la cimentación vamos a ver de que así como nosotros tenemos unidos todos los componentes del edificio, los componentes principales que serían las vigas y los muros y las columnas, de la misma manera como tenemos aquí, la cimentación también será construida de manera muy similar. Esto para tener conectividad entre todos los elementos y también con el objetivo que nos acaba de indicar la norma de evitar asentamientos diferenciales. Y vamos a ver si es que vamos a tener la ocasión de repente reforzar esas cimentaciones para evitar los llamados asentamientos diferenciales bajo los límites que hemos visto en la E050. Entonces ahí nosotros tendríamos la primera condición de estructuración que debemos nosotros tener en cuenta. En cuanto a la configuración estructural, nosotros debemos garantizar de que no tengamos torsiones en el edificio, y eso se logra teniendo una buena configuración estructural. Y aquí el artículo 15 me habla sobre configuración del edificio. Entonces me dice que el sistema estructural de las edificaciones de albañilería estará compuesto por muros dúctiles. Vamos a ver esto también al momento de que hagamos el diseño, dispuestos en las direcciones principales del edificio, integrados por los diafragmas especificados en el artículo que ya hemos dado lectura y arrastrados según como indica el artículo 18. Esto se refiere más que todo a lo que es el diseño de los confinamientos. Y me da recomendaciones de cómo debe estar configurado nuestro edificio para tener una correcta estructuración. Lo primero me dice que debemos tener o debemos en lo posible tener plantas simples y regulares. Esto se refiere a de que las formas geométricas en planta de las construcciones que nosotros tengamos deben ser figuras conocidas pero de manera sencilla, como por ejemplo un cuadrado, un rectángulo o hasta un triángulo. Las plantas con formas de L, T y otras formas deberán ser evitadas, o en todo caso se dividirán en formas simples. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí tengo unas capturas de configuraciones que debemos evitar. No quiere decir de que no se deben construir, se pueden construir, pero estas configuraciones al final van a resultar en un diseño más caro. Entonces aquí nosotros tenemos las configuraciones que debemos evitar, y de acuerdo como nos indica la norma que deben separarse, así como estamos viendo aquí. Por ejemplo, para esta configuración en T tenemos que sea dividido en dos elementos simples. Entonces tenemos lo que debemos evitar y lo que debemos tratar de conseguir, ya que esta es una figura geométrica simple, irregular, y esta es una figura irregular.
Entonces esto debemos evitar y debemos buscar esto. Por ejemplo, para esta, bueno, hemos visto para la sección en T. Para esta, por ejemplo, podríamos hacer esto. Podemos recortar aquí, separar aquí y separar aquí. Entonces tendríamos este primer bloque, tendríamos este segundo bloque y tendríamos este tercer bloque. Así es como deberíamos tratar de separar las estructuras, estas construcciones, para evitarnos una construcción más cara, ya que económicamente eso se va a reflejar porque vamos a requerir más acero, mayores secciones de muros, mayores peraltes de vigas y hasta de repente un incremento en el espesor de la losa, cosa que económicamente ustedes ya se estarán dando cuenta de que con todas esas características estaríamos consiguiendo una construcción más cara. Aquí también tendríamos algo muy similar. Yo podría separar aquí y aquí y tendría entonces este primer bloque, un segundo bloque y un tercer bloque. Aquí también podría ser lo mismo, separar de esta manera y tendría un bloque y un segundo bloque. Así es como quedaría entonces estas configuraciones separadas. Aquí nosotros en esta figura vemos una razón por la que debemos evitar este tipo de construcciones que tienen esta forma, debido a que al venir el sismo en esta dirección, va a ocasionar de que, como este núcleo, toda esta parte es rígido, los extremos van a ser frágiles y me van a ocasionar este tipo de movimiento que se va a traducir en irregularidades torsionales. Y esto, como vamos a ver más adelante, me va a ocasionar de que me va a ocasionar un incremento en los desplazamientos laterales aquí, así como estamos viendo aquí en esta figura. Aquí, por ejemplo, vemos desplazamientos que prácticamente son mínimos, pero aquí estamos viendo máximos desplazamientos. Entonces, esa diferencia que nosotros tenemos en la rigidez y por lo tanto se traduce en máximos desplazamientos, me va a ocasionar de que al final, yo al tener mayores desplazamientos voy a tener mayores esfuerzos, y al tener mayores esfuerzos voy a requerir una mayor cantidad de refuerzo para diseñar y también una mayor cantidad de concreto necesario para suplir toda esta demanda que yo voy a tener aquí. Entonces debemos por eso evitarnos esas configuraciones. Sigo leyendo. Me dice que debo tener yo simetría en la distribución de masas y en la disposición de los muros en planta, de manera que se logre una razonable simetría en la rigidez lateral de cada piso y se cumpla con las restricciones por torsión especificadas en la norma técnica de edificación E030 de diseño sismo resistente. Vamos a interpretar esto. Esto de simetría en la distribución de masas se refiere ahora me voy a pasar aquí, en que todas las cargas que yo he colocado en toda esta área me van a ocasionar de que toda la masa que yo he colocado se encuentre en un lugar llamado el centro de masas.
Y también, de acuerdo como yo tengo dispuestos los muros, las columnas, me van a ocasionar también un centro de rigidez. Entonces, cuando la norma me habla sobre simetría en la distribución de masas y en la disposición de los muros en planta, me está diciendo de que yo debo lograr tener una excentricidad mínima entre el centro de masas y el centro de rigideces. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Acá mismo también me lo dice. De manera que se logre una razonable simetría entre la rigidez lateral de cada piso y se cumplan las restricciones por torsión especificadas en la norma técnica de edificación de diseño sismo resistente. Entonces, desde aquí ya la norma me está diciendo de que debo evitar en lo posible las irregularidades por torsión. A eso se refiere esta parte, de que debo evitar las irregularidades. Irregularidades que nosotros vamos a ver también el cálculo, vamos a ver cómo se calcula y cómo debemos evitar. Para nosotros evitar esta irregularidad por torsión, esto de la torsión se origina debido a que eh, cuando se aplica la fuerza sísmica en un piso, aquí estamos en la vista en planta, la fuerza sísmica se va a aplicar en el centro de masas. Entonces, al aplicarse en el centro de masas, como yo tengo una excentricidad, aquí en este centro de rigidez me va a ocasionar una torsión que digamos va a estar de esta manera. Entonces el edificio va a empezar a girar en torno a ese centro de rigideces. Una manera un poco más ilustrativa la tenemos aquí. Por ejemplo, yo tengo de que la fuerza de sismo se está aplicando en el centro de masas, y como yo tengo este muro y el muro es mucho más rígido que las columnas, el centro de rigideces se está desplazando. El centro de rigideces del sistema, de este sistema de losa, se desplaza entonces hacia la ubicación del muro, y esto me ocasiona entonces una excentricidad que me va a ocasionar esta llamada torsión que acabamos de indicar, y el edificio entonces va a empezar a girar en torno o alrededor de ese centro de rigideces, así como nosotros podemos visualizar aquí en esta figura. Entonces nosotros debemos en lo posible evitar esta torsión, ya que, como les acabo de indicar, como podemos ver aquí de manera visual, nosotros podemos intuir de que, como en toda esta parte de atrás, en la parte posterior, yo tengo una mayor cantidad de muros, por lo tanto el centro de rigideces va a estar ubicado o va a tener la tendencia de dirigirse hacia arriba, ya que aquí, como tengo columnas que son menos rígidas, me van a ocasionar de que tenga yo esta zona frágil. Entonces, como yo voy a tener esto de aquí, que el centro de rigidez va a tender a irse hacia arriba, me va a ocasionar una excentricidad. Entonces mi edificio va a empezar a girar en este sentido, en torno a este centro de rigideces, y eso me va a ocasionar, como les indico, irregularidades por torsión. Y como aquí voy a tener más desplazamientos que en esta parte, es que en esta zona voy a obtener yo más esfuerzos que en esta otra parte, y eso me va a ocasionar de que yo, al tener mayores esfuerzos aquí, tenga yo una mayor demanda en el diseño.
mayor demanda que en este otro lado. Entonces nosotros debemos lograr, sea cual sea la forma de la edificación y sea cual sea la disposición en la que vamos a tener los muros y las columnas, debemos siempre lograr de que el centro de masas esté lo más cercano posible al centro de rigideces, para que tengamos de que nuestro diafragma rígido distribuya las cargas de manera equitativa en base a la rigidez de todos los elementos, y tengamos entonces un diseño más equitativo y evitarnos los problemas que les estamos indicando. Aquí me habla sobre el diafragma rígido, proporciones entre las dimensiones mayor y menor. Que en la planta estén comprendidas entre 1 a 4 y en elevación sea menor que 4. Esto se refiere a la altura del piso, y esto a las proporciones que debemos lograr de la longitud sobre el ancho. Es el cálculo que acabamos de realizar aquí. Que estamos viendo, por ejemplo, que tenemos una relación largo-ancho de 1,45, que está entre este límite. Y la altura del nivel de que tenemos 2,80, que es menor que 4 metros. Sigo leyendo, me dice regularidad en planta y elevación, evitando cambios bruscos de rigideces y masas y discontinuidades en la transmisión de las fuerzas de gravedad y horizontales a través de los muros hacia la cimentación. Debemos lograr en lo posible que las rigideces en ambas direcciones y de cada uno de los muros en combinación deben ser lo más uniforme posibles para garantizar la correcta transferencia de cargas eh, para cada uno de los muros bajo las condiciones que ya se les indicó hace un momento. A eso se refiere, y esto con el objetivo de evitar las irregularidades de las que nos habla la E030 de diseño sismo resistente. Seguido me dice que la densidad de muros similares a las dos direcciones principales de la edificación, esto de densidad de muros vamos a ver también a continuación, cuando en cualquiera de las direcciones no existe el área suficiente de muros para satisfacer los requisitos del artículo 19. Vamos a leer también a continuación eso. Se deberá suplir la deficiencia mediante pórticos, o sea, mediante columnas y vigas, muros de concreto armado o la combinación de ambos. Entonces, vamos a ver también qué hacer en caso de que no cumplamos con esta disposición. Sigo leyendo, me dice que las vigas dinteles preferentemente peraltadas, o deben ser preferentemente peraltadas hasta una sección de 60 centímetros para el caso en que el edificio se encuentre estructurado por muros confinados, que es el caso que nosotros estamos estudiando en este curso, y con peralte igual al espesor de la losa del piso para el caso en que el edificio esté estructurado por muros armados. Bueno, aquí tenemos a qué se refiere este último párrafo, perdón, esta última oración. Este capítulo aplica está relacionado con el método de diseño que propone el capítulo 9, donde para los muros confinados se acepta la falla por corte, mientras que los muros armados se busca una falla por flexión. Lo último me dice que para cercos y alféizares de ventanas aislados de la estructura, esto vamos a ver ya al último, diseñados, a ver, cercos y alféizares de ventanas aislados de la estructura principal, debiéndoseles diseñar ante acciones perpendiculares a su plano, según se indica en el capítulo 10. Eso también lo vamos a ver, pero ya en la parte final del curso, ya que esto corresponde a elementos no estructurales. Bueno, aquí también tenemos todo lo referente a otras configuraciones que tengamos. Vamos a dar lectura. Si el edificio no cumple con lo estipulado en el artículo 15, o sea, si no tenemos estas condiciones o no cumplimos con todas las restricciones que nos da, debemos tener en cuenta 16.1 hasta 16.3.
me dice que las edificaciones sin diafragma rígido horizontales deben limitarse a un piso. Asimismo, es aceptable obviar el diafragma en el último nivel de las edificaciones de varios pisos. O sea que con esto me está diciendo la norma de que en los últimos niveles podemos obviar ese comportamiento de diafragma rígido. Para ambos casos, los muros trabajarán fundamentalmente a fuerzas laterales perpendiculares al plano, o sea que su diseño debe realizarse de esa manera y deberán arrastrarse transversalmente con columnas de amarre o muros ortogonales mediante vigas soleras continuas. Debe existir reducciones importantes en planta u otras irregularidades en el edificio, o perdón, estoy leyendo mal. De existir reducciones importantes en planta u otras irregularidades en el edificio, deberá efectuarse el análisis dinámico efectuado en la norma técnica de edificación de diseño sismo resistente. Aquí la norma me pide que yo realice el análisis dinámico debido a que yo al tener, digamos, esto se refiere a cuando yo tenga ya casos extremos de irregularidad, de que de repente no pueda subsanar esas irregularidades y las vaya a analizar con esas irregularidades que yo debería de evitar. Es que la norma me habla de que trabaje con el análisis dinámico, precisamente porque el análisis dinámico trabaja con todas las propiedades dinámicas de la construcción. Esto es que me trabaja con los porcentajes de participación de masa modal, con los centros de masa y los centros de rigideces, y los aplica de manera más precisa que el análisis estático. Es por eso que me pide que realice un análisis dinámico. De no aislarse adecuadamente los alféizares y tabiques, esto en caso de que se los construya conjuntamente con los muros, o sea que, por ejemplo, este alféizar, por ejemplo, yo lo tengo separado, aquí tengo una junta. En caso de que, digamos, ese alféizar es construido pegado, digamos, a este muro, cuando yo realice mi dibujo, el dibujo en etapas, que es el programa con el que vamos a trabajar, debo dibujar este muro y diseñarlo para como si fuera un muro, en este caso portante, ya que lo estoy incluyendo dentro del sistema principal resistente a fuerza lateral. Entonces eso es todo lo que debemos tener en cuenta en cuanto a la configuración del edificio para tener nosotros una buena estructuración. La aplicación de esto lo vamos a hacer, a ver, veamos en qué sesión ya tendríamos. A partir de la sesión número 04, aquí vamos a ver el modelamiento, vamos a ver la concepción del diafragma rígido y también la verificación de los espesores. Aquí vamos a ver todo esto que estamos viendo en esta sesión, vamos a aplicarlo ya de manera explícita en esta sesión, la sesión número 04. Vamos a dar lectura también al artículo 17, que me habla sobre muros portantes. Todo esto corresponde a lo que es estructuración. Por eso es que se les está dando lectura para que para cubrir toda esta parte y no se tenga